En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy celebramos la hermosísima fiesta de todos los santos. San Pablo nos dice que Dios no nos ha llamado para vivir en la impureza, sino en la santidad. Y según esta maravilla que se nos revela en la Sagrada Escritura, la santidad es un ofrecimiento de Dios que nos invita a ser santos como Él es santo. Si aceptamos este ofrecimiento de Dios, esta ayuda que Dios nos da para ser santos, Él mismo entonces nos da su espíritu de santidad, el Espíritu Santo. Y quien rechaza a este ofrecimiento que Dios nos hace, no desprecia a un hombre, dice San Pablo, sino que desprecia a Dios. Por lo tanto, es un llamado a la santidad, es un ofrecimiento, una misericordia de Dios que quiere que seamos santos y que no debemos rechazar para nada. Procurad entonces, continúa San Pablo en la carta a los Hebreos, tener la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, la santidad como requisito para poder ver al Señor. La santidad ofrecida por nuestro Dios para poder verlo, para poder tener acceso a Él. En tan poquísimas palabras, es muy corto este versículo, el Espíritu Santo nos ha transmitido una verdad primordial de nuestra fe, que se necesita ser santo para poder tener acceso a la visión de Dios. ¿Por qué Dios le exige al hombre ser santo para poder ser admitido en su presencia? ¿Por qué se demanda tanto algo tan arduo y difícil como es lograr ser santo aquí en la tierra, siendo que nosotros somos tan débiles, tan corruptos, nuestra naturaleza caída, inclinados al mal, inclinados al pecado? La vida y la felicidad eterna es un regalo de Dios, es un regalo. Y sin duda Él puede prescribir los términos en los cuales Él da ese regalo. Y si Él ha determinado que la santidad sea el camino para llegar a ese premio, es suficiente. No nos vamos a cuestionar o poner a pensar por qué Dios nos pide que seamos santos para poder llegar a estar en su presencia. Ser santo es estar apartado del pecado, es odiar las obras del mundo, de la carne y del demonio. Con respecto al pecado, no solamente es no pecar, sino tener también odio al pecado, es decir, no querer pecar para nada, detestarlo con todo el corazón. Ser santo es tener agrado en cumplir con los mandamientos de Dios, gustar de los mandamientos de Dios, gustar, desear y querer hacer las cosas como Él quiere que las hagamos, es decir, gustar de hacer la voluntad de Dios, y vivir habitualmente en la visión del mundo que viene, como si hubiéramos roto los lazos de esta vida y hubiéramos muerto ya. Vivir como si ya estuviéramos viviendo en el otro mundo. ¿Por qué no podríamos ir directamente a gozar de esa inmensa y eterna felicidad, entonces, sin tener semejante estructura e índole de pensamiento e intención? Si uno se dedica a ser santo, lógicamente puede acceder directamente a la visión de Dios. Si supusiéramos que algún hombre de vida no santa fuera admitido a gozar de esa inmensa y eterna felicidad por un instante, este hombre no sería feliz allí. No habría tenido Dios misericordia con él al permitirle estar ante su presencia faltándole santidad. Por eso Dios exige esa santidad, para que
el alma pueda sentirse a gusto en la presencia de Dios. Es que en la tierra cada hombre puede hacer su propio gusto o según como le parece que debe llevar adelante su vida, por lo general siempre mal porque está contaminada por el pecado. Pero en la presencia de Dios no podrá hacer su propio gusto. Allí deberá ser el gusto de Dios. Y en esto el santo encuentra su felicidad. El santo aquí en la tierra entonces es aquel que encuentra la felicidad no de las cosas o por las cosas de la tierra, sino por agradar a Dios, por hacer lo que Dios le pide y le gusta a Dios. Quienes llegaron a ser santos aquí en la tierra hicieron constantemente el esfuerzo de negarse a sí mismos y agradar a Dios en todo. No perdieron un instante en comenzar a vivir desde la tierra de manera de ganarse tal premio. Si alguien se toma el trabajo de leer todos los días el Martirologio Romano, donde se nos relatan los santos de cada día y algunas veces, y para algunos de ellos, cómo murieron, uno se sorprende realmente de todo lo que tuvieron que pasar antes de salir de este mundo para poder llegar a la presencia de Dios, ciertamente. Así leemos que muchos de los santos, a muchos de ellos se les mutilaron sus miembros o fueron consumados en una hoguera, o sus cuerpos fueron atravesados por una lanza, mientras que otros fueron directamente degollados, otros fueron hervidos en aceite. Otros consumaron su martirio no de modo físico, así como hemos expresado recién, sino a través o por medio de una dolencia, o a través de la persecución que sufrieron, o calumnias, desprecios, que siempre los santos lo tuvieron, aun cuando tuvieron que pasar también por los tormentos físicos. No es que soportaron tanto sufrimiento por nada, sino por algo muy, muy, muy grande, lo cual ellos tenían muy bien presente en sus almas. Se relata que San Bonifacio murió mártir en la arena, donde morían los cristianos expuestos a las bestias, por darle fuerza a los demás. Él estaba viendo cómo se torturaban a los demás cristianos. Y quiso morir como ellos, porque vio que si morían por Jesucristo era porque eso vale mucho. Y quiso ese mismo premio para él, y se incluyó entre ellos y murió mártir. La eterna felicidad entonces no es como este mundo, no es como lo imaginamos que debe ser, porque tenemos experiencia de felicidades aquí en el mundo, pero no son las felicidades junto a Dios como las de este mundo. Y los santos comprendieron muy bien esto, y por eso se esforzaron por desear estar ante la presencia de Dios y por ganarse ese premio de inmensa felicidad. Lo único que querían en esta tierra era morir para ir al cielo, siendo el cielo algo tan espectacular, donde poder ver a Dios y a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen. Nosotros también deberíamos aspirar a tener el deseo de estar ante la presencia de Dios, que puede ser descrita como una ininterrumpida admiración sin fin del eterno Padre, Hijo y Espíritu Santo. En un sermón sobre los santos, a propósito de esta fiesta, San Beda el Venerable hizo una notable comparación que la encontramos en el breviario, en el día de hoy. La inefable e inmensa bondad de Dios se ha extendido hasta disponer que el tiempo de los trabajos y las luchas no fuera largo ni eterno, sino breve y, por así decirlo, momentáneo. Ha querido Dios destinar a los trabajos y las luchas
esta vida presente, tan corta y fugaz, y a las coronas y premios una vida eterna. Ha querido que los trabajos terminen pronto y que la recompensa no tenga fin. Que después de las tinieblas de este mundo los santos puedan contemplar una luz brillantísima y poseer una felicidad mucho mayor que el más cruel exceso de todos los padecimientos. Y esa es la gran verdad a la cual nos enfrentamos, es la realidad que nos toca. El corto tiempo de sufrimiento aquí en la tierra en comparación con una felicidad eterna. Y en el inefable designio de nuestro Dios, la felicidad de los santos no sería completa si no recuperaran sus cuerpos gloriosamente transformados. En la parucía de nuestro Señor Jesucristo tendrá lugar la llamada primera resurrección, que a quienes tomen parte de ella, el libro del Apocalipsis identifica como bienaventurados y santos. Es decir, los santos van a participar de una primera resurrección. Serán los primeros entonces que retomarán sus cuerpos gloriosos, ciertamente, transfigurados, resucitados, y eso viene a ser parte del gran premio. Hubo ya en la historia un anticipo de esta primera resurrección. Hubo una resurrección que ocurrió en Jerusalén inmediatamente después de la resurrección de Él, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando se abrieron los sepulcros y salieron los muertos y comenzaron a caminar por Jerusalén. A estos santos y a los santos de la primera resurrección que tendrá lugar en la parucía, Jesús les menciona como la resurrección de los justos. Se merecen este premio por haber sido justos. Y también Jesús les menciona como la resurrección de vida, es decir, la resurrección de aquellos que cuando estuvieron en la tierra hicieron el bien, la de aquellos que hayan hecho el bien en la tierra. San Pablo, en cambio, llama a estos santos que gozarán de la primera resurrección los muertos en Cristo, que ocurrirá, como decimos, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también serán los santos que atraviesen o que sufran la gran tribulación que será llevada a cabo por el anticristo. Es decir, que a la llegada de Cristo sucederá la primera resurrección que el padre Castellani bien denomina la iglesia de los resucitados. Es como que a partir de ese momento va a comenzar una nueva etapa de la iglesia de los resucitados. Estos bienaventurados y santos serán sacerdotes de Dios y de Cristo, con el cual reinarán los 1000 años. Versículo textual tomado del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Los bienaventurados y santos serán sacerdotes de Dios y de Cristo, con el cual reinarán los 1000 años. Y San Ireneo reafirma que, así como en su Apocalipsis diligentemente previó San Juan, reinarán los justos sobre la tierra. Esta es una idea fantástica, maravillosa, una revelación que nos hace Dios. Los justos finalmente reinarán sobre la tierra, no los malvados, como ocurre hoy. Reinarán los justos sobre la tierra, continúa San Ireneo, creciendo en y por la visión del Señor, para con ello irse posteriormente a la gloria de Dios Padre. Es de fe, dice el padre Castellani, explica, que los santos obtienen la gloria final, plena, eterna y trascendente de la visión de Dios y su asimilación con Él inmediatamente
en el momento de su muerte. ¿Cómo entender entonces esta afirmación de San Ireneo cuando dice que los santos en la tierra reinarán creciendo en la visión del Señor y por la visión del Señor, es decir, gracias a la visión del Señor irán creciendo en esta visión? ¿Cómo entender entonces esta gradualidad que parece implicar San Ireneo con lo que sostiene la Iglesia? No significa en absoluto la postergación de la visión beatífica. La gradualidad de la visión no significa que no haya visión de inmediato. Para los santos sabemos que la visión beatífica es de inmediato después de la muerte. Sí significa, en cambio, el acrecentarse de esa visión, o también podríamos decir el perfeccionarse de la visión de Dios. Lo dice explícitamente la Iglesia en varios decretos, pero principalmente en el Concilio Florentino del año 1438, bajo el Papa Eugenio IV. Es decir, la visión beatífica tiene grados, al punto de decir que no excluye el temor de Dios, lo cual significa que puede ir perfeccionándose. Es decir, sostener que la visión de Dios comienza con la visión de Cristo aquí en la tierra después de la parusía y que va perfeccionándose hasta llegar a su plenitud, que es lo que parece decir San Ireneo, asevera el padre Castellani, no va en contra de ninguna definición o condenación de la Iglesia sobre el tema. En consecuencia, todo lo que San Ireneo promete a los justos resucitados es ciertamente espiritual y puro, sin mezcla de mundo, sin mezcla de algo terreno, aunque además también les promete algo terreno, que es la tierra. Y a propósito sostiene, es menester decir más, dice San Ireneo, pues necesario es que los justos, en su misma condición, renovada por la aparición de Dios y la resurrección, realmente reciban la heredad de la promesa hecha a los patriarcas y reinen en ella, y más tarde venga el juicio. Pues en la misma condición en que padecieron y sufrieron, trabajados de infinitas maneras por el dolor, en esta misma condición conviene que reciban el fruto del dolor. Y en la misma condición en que por Dios fueron muertos, conviene que sean revivificados. Y en la misma condición en que sirvieron, conviene que ellos reinen. Así persevera firme la promesa que prometió a Abraham Dios, cuando le dijo, levanta tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves te daré a ti y a tu semilla sempiternamente. Y luego dice, levántate y entra en esta tierra a lo ancho y a lo largo, pues toda te la daré. Y de hecho, continúa San Ireneo, no ha recibido toda esa tierra Abraham, ni un pie de esa tierra, pues toda su vida Abraham fue forastero y peregrino, como también lo fueron todos los santos. Así pues, si Dios le prometió a Abraham esa tierra y él no la obtuvo durante su destierro terrenal, conviene que la reciba junto con su semilla, es decir, conviene que resucite y reciba la promesa de Dios y él también la semilla, es decir, sus descendientes, es decir, con los que a Dios conocen y temen en la resurrección de los justos. Pues Dios es fiel y firme a sus promesas. Y por estos venturosos fue dicho, dichosos los mansos, porque heredarán la tierra.
una de las bienaventuranzas que leemos de todas las bienaventuranzas tan hermosas que figuran en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Por eso, queridos hermanos, lo que Dios promete a los santos es algo espectacular. El que está sentado en el trono, Dios, habitará entre ellos. Y el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, les apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida, dice el Apocalipsis en el capítulo 7. No nos causaría ningún problema dejar esta vida con tal de alcanzar esos inefables gozos. No tendríamos ningún problema de pasar por todas las vicisitudes, por desear agradar a Dios en todo, por no cometer pecado, por odiar el pecado, por luchar en contra de él, por volvernos santos aquí en la vida con tal de llegar pronto a esas maravillas que Dios nos promete y para ver a Dios ciertamente. El hombre no puede vivir sin alegría. Por eso no podemos arriesgarnos a perder semejante premio de felicidad inmensa y eterna, sabiendo que Dios lo tiene ya preparado y señalado con nombre propio. Hay un lugar para nosotros, para cada uno, con nuestro nombre, si es que llegamos a ser santos y llegamos a contemplarlo a Dios cara a cara. Por eso repetimos lo que San Pablo le dice a los hebreos: procurad tener entonces la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.